mi nombre es Georgina Cabrera Hernández, soy estudiante de Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. Curso actualmente el 7º semestre. Hoy nos encontramos con Gonzalo Vázquez Delgado, psicólogo y psicoanalista, que nos hablará un poco sobre su papel como psicoterapeuta y las características más importantes para una correcta aplicación. Buenos días. Hola, bueno. Bueno, me gustaría saber principalmente cuántos años tiene de experiencia en el ejercicio de la psicoterapia y cuánto considera que sería lo mínimo para que una persona pueda pues empezar a aplicar. Bueno, como cuántos años tengo ya en práctica. Ajá, exactamente. Pues quizá casi unos 15, yo creo que sí, como 15 años, un poco más. Sí, yo creo que hasta, calculando así desde que, porque empiezo en un espacio como de institución, pero ya en la práctica clínica yo creo que ya 20 años. Ok. Y la otra decías que cuánto tiempo se requiere como para poder ya... Como mínimo para poder ya iniciar con la práctica clínica. Pero ahí es donde no entiendo, es como cuánto tiempo... Pues así, desde su enfoque personal, como considera que sería necesario. Primero, no sé, a lo mejor de práctica o de estudios para poder iniciar. Pues más bien ahí no sé si corresponde a un tiempo, digamos, como cronológico. Más bien es en función de pues, las necesidades de una práctica clínica que cuando surge más bien está acompañada o alrededor de mi propio análisis, que para entonces ya llevaba un recorrido de algunos años y al tiempo que había habido alguna formación al respecto, pero quizá al inicio nunca fue como buscando justo dedicarme a la clínica particular, sino nuevamente como efecto de las necesidades que en ese momento como pasaban. En este caso, como me encontraba trabajando en algún espacio educativo, pues había ahí podría decir, una formación que había yo establecido para enriquecer mi práctica. Entonces digamos que el estudio pues podría ser algo que no es que tenga que llevar un tiempo, sino que siempre que uno está en ello, pues tendría que estar como presente. ¿Cuál considera que es el papel principal de un psicoterapeuta? La pregunta es complicada porque digamos que la diversidad de demandas que pueden circular en torno al espacio lo hace justo que se vuelva complicado definir. Pero podríamos decir que, aunque suene trillado, pues le escuchan. O sea, independientemente de eh, la diversidad que pueda haber en cuanto a estas demandas, pues creo que en el fondo pues constituye la posibilidad de aperturar un espacio de escucha ante esa demanda que el paciente establece. Considera que hay, bueno, aparte de la escucha activa, hay algunas otras habilidades que se deban desarrollar para una adecuada intervención con el paciente. Bueno, es que ahí quizá es donde hago el acotamiento, porque cuando yo digo escucha, ya en sí implica un posicionamiento y, pues, ante todo eso, una forma muy particular de colocarse en relación al paciente. Tú agregas lo de escucha activa. En realidad creo que le quitaríamos lo de activa porque justo más bien ese constructo
pues ya, insisto, habla de un posicionamiento mío respecto a las personas. Es decir, es muy importante como de dónde viene como el concepto, porque hoy en día hay justo una gran cantidad de intentos por teorizar justo el papel del psicólogo, del clínico, ajá. Y entonces vamos a encontrar muchísimas variantes en cuanto a esta escucha. Una de ellas es escucha activa, escucha flotantes, así. Me gustaría como más como la lectura que puede hacer alguien al respecto, bueno, Francisco Pereña al respecto, porque él hablará más de la escucha es como el lugar de la hospitalidad. ¿De qué hospitalidad? De la palabra del otro, pero la palabra del otro como él dirá la palabra del hablante, la queja que puede establecer a alguien, es el lugar de la súplica, es decir, como un ser que sufre ante la imposibilidad de vivir y que de pronto, más allá como de una herramienta, que es ahí como el giro, es como resistir a pensarlo como una herramienta, como ya lo mencioné, habla de una posición, podríamos agregar, aunque parezca innecesario, es una posición humana respecto al sufrimiento, que está dispuesto a la hospitalidad en tanto a recibir esa palabra de alguien que sufre, que suplica en tanto el propio sufrimiento de su vida. Entonces creo que es un poco como eso, un posicionamiento ético ante el dolor. Uh-huh. ¿Cuáles considera que son, bueno, que pueden ser errores muy comunes al momento de aplicar la psicoterapia? O quizás ese es uno, o sea, como intentar como enmarcarla o encontrar justo una técnica, un método que pueda como orientar la propia clínica. Sé que el debate es un poco como delicado porque detrás de ello puede parecer como justo una cierta no necesidad de una línea teórica que oriente. En realidad, yo creo que el elemento teórico es importante en la medida en que ese elemento teórico permita como seguir cuestionando como la posición que uno ocupa en este espacio. Pero desgraciadamente creo que la formación ha caído más como en la ilusión de justo tener como una serie de herramientas para poder colocarse acá. Y yo creo que ha sido tal la necesidad social de ello que me parece que las propias instituciones que se colocan como formadoras de esto, pues han mordido un poco el anzuelo y entonces han hecho justo de su oferta educativa un intento justo como de delimitar, como de establecer criterios formativos que vayan como construyendo a través del elemento teórico al terapeuta. En realidad me parece que ese es uno de los principales errores, pretender que existe tal formación. De hecho, yo creo que como tal, una formación como psicoanalista no la hay. O sea, la hay porque está como oferta, pero no la hay porque es más una confrontación personal como con tu propia con tu propia historia, con tus propios, pues incluso tu propio narcisismo, tu propio posicionamiento ante la vida. O sea, es más bien algo que uno va
enfrentando, pero bajo una responsabilidad singular, no tan estructurada por una institución. O sea, no creo que haya una institución. Entonces yo creo que si hay un error, pues sería ese. O sea, como la angustia que se abre al momento de establecer un espacio clínico, uno la intenta resolver ahí, como en la oferta que ya está como pre-establecida. Yo creo que ese sería uno de los grandes errores que hoy en día existen. O sea, eh, que elimina, que no permite, que quizá un poco nos ahorra la angustia de más bien ir como enfrentando esa angustia, y que cada quien vaya decidiendo en función de incluso de la clínica que esté haciendo. Me refiero a qué tipo de personas uno recibe, es en función de ese encuentro que va sucediendo, que uno tendría que ir formulando las rutas de tu propia formación, aunque de pronto ahí uno pueda optar por una formación más estructurada, pero que sea más como venida de la necesidad de ese encuentro, y no como algo que ya está ahí, que uno puede ir y tomar y que nos va a resolver. O sea, yo creo que ese sería para mí uno de los principales errores, creer que ahí hay un algo que nos pueden dar justo como herramientas para enfrentar un espacio clínico. No creo que, ojalá fuera así, pero no creo que no es así. Perfecto. Tomando en cuenta que ahorita mencionó, ¿qué recomendaría? O bueno, más bien, ¿cómo lo lleva desde su... personalmente, el evitar o, ¿cómo se podría decir? Trabajar situaciones de transferencia o contratransferencia dentro de la terapia. Bueno, lo que pasa es que a propósito de lo ya mencionado, o sea, es una obviedad que todo encuentro humano es como digamos, es una obviedad porque dentro y fuera de los espacios de análisis, el encuentro con el otro tiene implicaciones. Es decir, decía el mismo Pereña, la indiferencia no es un algo que no sea como propio del ser humano. Es decir, el otro en estos espacios o fuera de ellos, pero el otro con el que nos implicamos, irremediablemente nos va desde provocar, desde nos va a alcanzar de distintas maneras. O sea, nos va a afectar. Y yo creo que más allá de ello, es como entender que de eso va. O sea, como de una manera un poco más natural en términos de, pues de eso se trata, ¿no? O sea, y más bien como ese advertirnos que de eso va todo encuentro humano, tomar esa advertencia, ya de alguna forma constituye asumir una forma de responsabilidad. Es decir, advertirnos que no se trata de como evitar o manejar, o no. O sea, más bien simplemente advertir que todo encuentro va a llevar consigo una afectación en, en nuestro ser. Creo que ya tomar este entendido de la advertencia ya de alguna forma nos sugiere estar atentos, porque sabemos que lo que a partir de eso, de esa afectación, vamos a ir como tomando decisiones. Esas decisiones no pueden ir sin la responsabilidad de saber que estamos involucrados en esas múltiples relaciones. Entonces yo creo que esa sería básicamente, o sea, tomar advertencia de que esa afectación es lo que constituye el corazón de la clínica. Eh, y que tengamos como cierta, no sé si, no creo que se llame conciencia, pero sí como cierta responsabilidad respecto a eso que va sucediendo. Me parecería como lo más cercano a la pregunta. Gracias. La otra sería, ¿considera que existe un tiempo límite de relación paciente-psicoterapeuta? No, yo creo que incluso ahí es donde más puede confirmarse el tema del no puede haber algo tan previo y tan definido antes del encuentro. En realidad,
mm, justo como, aunque parezca, nuevamente digo, trillado, pues es una experiencia singular que uno no puede definir en ningún sentido la temporalidad de ese espacio. Yo sé que hay mucho tema en el caso de la teoría psicoanalítica o de la clínica psicoanalítica, donde de las principales críticas que reciben son que es muy caro y que es mucho tiempo. En realidad eso no es así. O sea, creo que eso responde más a una idea nuevamente preconcebida de lo que constituye, o en su momento constituyó la oferta teórica que se decía de esto. O sea, en realidad puede haber puede haber todo, o sea, puede haber quien viene una sola vez pero que no quiere decir que ese encuentro no haya como producido algo. O sea, puede haberse una sola ocasión, habrá quien incluso así de viva voz diga, yo llegué, alguien dirá, yo llegué preguntándome cuánto va a durar esto, y de pronto en un momento dado dijo, bueno, ¿y por qué tendría que durar un momento? O sea, si esto puede sostenerse en toda mi vida, yo no tengo ningún problema, ¿no? Alguien diría. Entonces yo creo que es así de relativo, tan relativo como cada experiencia humana tenga este encuentro, o sea, no está definido antes de ese encuentro. Bueno, a partir de su experiencia, ¿qué razones o razones, perdón, razones ha tenido, bueno, ha encontrado principales para que un paciente interrumpa su proceso de psicoterapia? Bueno, yo podría dividirlo en dos, que sería uno, una realidad concreta, que uno no puede, muchas veces no todo es un tema de, como se le ha llamado acá, como de resistencia, ¿no? Que sería como la salida más fácil, como decir, ay, ¿qué son sus resistencias? Yo creo que primero optaría por, bueno, más bien una de ellas sería entender que hay una realidad concreta que el paciente, que la persona vive y que a veces hace justo que no sea sostenible, o sea, por horarios, por tiempo, sí, sí, hasta por la cuestión económica. Y eso también es como la vida, o sea, a veces se puede y a veces no se puede. Entonces yo creo que en un mundo hoy en día tan fluctuante en cuanto a nuestras estructuras financieras, de desarrollo personal y profesional, es muy común que la clínica se vea un poco como obstaculizada, yo no diría que siempre interrumpida, pero sí obstaculizada por situaciones de la vida real que estas personas pues, enfrentan afuera. Y la otra, pues justo a propósito de la transferencia, yo creo que en la medida en la que el trabajo personal del analista pueda hacer que esa afectación pueda sostenerse de una, pongo entre comillas, mejor manera, es como puede hacer que ese encuentro pues sea mejor sostenible. Básicamente creo que en el fondo siempre uno tendría que pensar el análisis en algún punto como algo que pueda sostenerse. Si el propio analista es incapaz de entender esto, es muy probable que no logre los tratamientos, no logren desarrollarse por esta ingenuidad del analista. Es decir, nuevamente, uno no puede partir de algo preestablecido. Yo he escuchado compañeros, colegas que de pronto, incluso hasta en el tema del cobro, tienen un cobro como fijo. O sea, creo que desde ahí hay algo que no se está trabajando, porque es como ¿por qué podemos pensar que hay alguien que pueda sostener una experiencia analítica al igual que otras 40 personas? O sea, y entonces esta fijeza no trabajada desde el propio analista, me parece que pues es una de las consecuencias más importantes para que los análisis no se sostengan. Es decir, que no puedan ir al encuentro de una manera como exponiéndose a esa singularidad. O sea, que vengan siempre ya con un preformato. Es como traer una ropa que ya está como diseñada y configurada, y entonces al momento del encuentro con la diversidad, pues no queda. Yo creo que ese es uno de los principales factores, es decir, el trabajo que no hace el analista y que intenta como cómodamente como saltar a través de cuestiones ya prefijadas,
pues obviamente va no permitiendo que un análisis se suceda y tarde o temprano, más temprano que tarde, los va a quebrar. En palabras muy simples, incluso podríamos decir que si algo, no siempre, pero que si algo no funciona en estos términos, yo casi puedo decir que 99% tiene que ver con el no trabajo del analista, que hace que los procesos no funcionen y impide como el sostenimiento de los mismos. Bueno, esta ya es como muy fuera, pero ¿qué opina respecto a la aplicación de la psicoterapia en línea? No sé si encuentra algunas ventajas o desventajas. Quizá volvamos un poco a la misma, habrá que ver como en quién sí eso, yo vuelvo al tema de esta palabrita de en quién eso sí permite que un proceso sea sostenible y en quién no. Uno se sorprendería porque había alguna posición ya muy establecida en el caso de algunos psicoanalistas donde descartaban de primera mano esta posibilidad. La descartaban, pero me parece que el fundamento no estaba como tan interesante. Es decir, toda la clínica implica un riesgo, el riesgo de la transferencia, el riesgo de desafectación, de la palabra, etcétera, de las decisiones. Pero decían que a través de estos dispositivos, pues lo que se ahorraba era un tanto un riesgo y el costo que implica el trasladarse, el colocarse cara a cara, todo esto. Me parece que no estaba tan como, o no está tan como fuera de lugar, pero nuevamente hay que revisar la escena. O sea, esta palabra que yo insisto, me parece que es súper importante porque se trata de eso, ¿no? O sea, que el espacio sea sostenible. Si para alguien la posibilidad de que un espacio se sostenga tiene que ver con el uso de estos medios, entonces vamos por buen camino. Si más bien, ahí es donde hay que tener cuidado, si eso se ocupa más bien como para esquivar algún tipo como de costo que eso implica, hay que revisarlo, pero vuelvo a lo mismo, revisarlo un poco ahí. Yo escucho a algunas personas en línea y más sorprendente aún, en el caso de algunas, en las que ni siquiera en las que se ha preferido para justo sostener la escucha, que no sea a través de video, que sea a través de llamada. Son los menos, pero de alguna manera en el caso particular de estas personas, el hecho de que pueda ser a través de este mecanismo y que sea en audio y no en video, extrañamente justo lo que ha permitido que se sostenga un análisis. Pero bueno, es creo que como una lectura de uno a uno y que tendrá que ver en qué momento eso sí y en qué momento pues tampoco. Y donde también uno tiene que ser honesto en tanto en alguna persona que se sugirió el uso del dispositivo para, yo por una razón que tendría que como atender y preguntarme de una manera más específica, yo soy el que no, bueno, yo soy el que no logra como establecer ese compromiso, pero también tiene que ver con eso, que para el uso de estas tecnologías, pues justo también se requieren condiciones. Por ejemplo, en mi caso procuro que sea solo un día en el que justo todo ese día solo atiendo a personas como a través de ese medio. De esa manera justo las condiciones personales del espacio están cuidadas para que eso suceda. Y fuera de eso lo he intentado en otros, poniéndolo en medio de otros días en los que no lo tengo considerado y no suele ser lo más loable. Es decir, creo que también tiene que ver con eso, o sea, que tener una disposición, generar las condiciones para que eso sea posible. Entonces, sí es posible, pero creo que hay que cuidar pues estos aspectos. Perfecto. Para finalizar, ¿qué recomendaría a los estudiantes que les gustaría dedicarse a la psicología clínica? Bueno, creo que la mayor justo advertencia es entender que si esto aplica para algo más allá de la clínica, pero trayendo a la clínica, es como asumir que no hay atajos. Es decir,
que no, la angustia es siempre, o sea, todos tenemos que lidiar con la angustia que se despliega en todo encuentro humano. Creo que una posición ética sería como eso, entender que no hay atajos, por lo tanto, se trata de asumir que esos montos de angustia que acompañan todo encuentro humano, hay que hacerse cargo de ellos, hacerse cargo quizá en un sentido muy, muy enfocado a la clínica, pues es tener su propio espacio de análisis para poder lidiar de mejor manera con ello y no buscar formas, insisto, como de atajos para atender ello. O sea, esto es muy amplio. El ejemplo más simple que se me ocurre es como es muy común que las personas entre que lloran y entre que se sienten culpables, si uno no está si uno no está dispuesto a que eso tenga lugar, a propósito de la hospitalidad, entonces muy probablemente uno va a actuar como tratando de quitar la culpa, de aminorarla, o como de no llores como un acto como de